Segmento del programa a alguien con quien hubiéramos deseado hablar en tantas oportunidades, que, bueno, obviamente por su trabajo y demás no era sencillo. Ha sido nombrado fiscal adjunto de corte Juan Gómez. Un placer, que nos acompañe hoy aquí. El placer es mío. Debía esta hace mucho tiempo, pero lamentablemente el horario del programa coincidía con el horario de las audiencias. Hoy felizmente puedo cumplir con ustedes porque era una asignatura pendiente y bueno, y acá estoy dispuesto a conversar. Ahora, constitucionalmente le queda poco tiempo como fiscal a Díaz, ¿no? Bueno, justo creo que un año. Sí, 17 de abril del 2022. ¿Y qué va a pasar con su función en ese momento? Eso es... mi cargo es de asistir y subrogar en determinadas situaciones, por ejemplo, licencia. Por ejemplo, en el día de hoy el doctor Díaz goza de su licencia, que hacía buen tiempo que no se la podía tomar, o suplirlo en caso de vacancia temporal o definitiva. Lo que uno aspira es de que el sistema político, en el momento que deba nombrar un nuevo fiscal de corte, logre las mayorías requeridas constitucionalmente y, en definitiva, designe un fiscal de corte de consenso, ¿no? Usted sería una figura de consenso. No, le agradezco, pero no estamos pensando en esto. No, ya lo sé. Estoy agradecido por la confianza que me dispensó el fiscal de corte, las señoras senadoras y senadores de la República, el señor presidente de la República y el ministro de Educación y Cultura, que fueron quienes en definitiva firmaron o asignaron mi designación. Y en tal sentido no me queda otra que la determinación de servir a la sociedad con todo lo que tengo. Como lo viene haciendo hace, creo que 40 años, ¿no? En la función 45 pública. años y 6 meses. Y el quebrado no lo decimos. Dígame, Gómez, con el estado actual del sistema carcelario, decir actual es decir casi que histórico, ¿no? Con mejoras que van surgiendo de aquí y allá, pero con el estado actual del sistema en general, que tiene todos los cambios del último código, ¿no? De proceso, que tiene todas las dificultades de la nueva investigación por parte de la Fiscalía, a la que se le suma la coyuntura de esta pandemia y de falta de lugares físicos y gente. ¿Se puede hablar de que se hace justicia en este país? Yo diría que sí, y felizmente en este país estamos en un estado de derecho. Hay dificultades prácticas, hay herramientas tecnológicas que permiten salvar de alguna forma esas dificultades prácticas que tienden nada más y nada menos de que proteger la salud de los operadores y en definitiva no podemos dejar de reconocer que las personas que son formalizadas tienen su día ante el juez, tienen la posibilidad de conversar con sus defensores. Lo que se dificulta, y en este momento es el desarrollo de los juicios, al haber una feria judicial sanitaria. Bien, pero no podemos considerar ese inconveniente como una falta de justicia. Yo creo que lo fundamental es el sistema funciona, el sistema es perfectible, el sistema tiene cuestiones que a veces no son bien entendidas o no son bien transmitidas por los operadores, por nosotros, pero yo le diría solo esto:
En el día de hoy hay cientos de fiscales en todo el país que están trabajando, defendiendo a la sociedad. Hay un gran volumen de funcionarios y de magistrados judiciales que están cumpliendo con sus tareas, y que eso es fundamental en nuestra vida en sociedad. Y por eso no considero que podamos no hablar de la plena vigencia del Estado de Derecho y del sistema de justicia de mi país, en definitiva. Las dificultades son ciertas y extensibles a muchas actividades del quehacer ciudadano, pero está. Bien. Después, por supuesto, tengo más preguntas, pero me gustaría abrir el juego al panel, que seguramente tienen muchas inquietudes. Sí, Vero. Una pregunta, fiscal. En este último año bajaron todos los delitos, pero también los homicidios, un área en la que usted ha trabajado mucho e intensamente. Se ha hablado del efecto de la pandemia, algunos atribuyen esto a un mejor funcionamiento del código, otros a una gestión concreta del Poder Ejecutivo. ¿Usted cómo ve este fenómeno en materia de seguridad? Mire, en primer lugar, como ciudadano, uno debe sentir satisfacción y alegría, por más que es un tema muy duro, cuando hablamos de disminución de actos violentos de tal envergadura que implican quitar la vida de un ser humano. El fenómeno, por lo pronto y en mi opinión, tiene su fuente en varias causas. Una perfectamente puede estar atribuido a una presencia policial más, que se nota más en la ciudadanía. Otras, es evidente que la pandemia tiene también su efecto en cuanto a la movilidad de las personas, a que determinadas actividades no están permitidas en determinados horarios. Es decir, una serie de causas que llevan a una realidad que uno debe tomar con la satisfacción de que se va en un camino que ojalá en el futuro ya no hablemos más de 400 muertos violentos, es la gran aspiración. Si no tenemos la capacidad de soñar con una sociedad en que se respeten los derechos de todos, estaríamos perdiendo y mucho. Hablando de soñar, esto es mucho más personal, permiso. Usted durante tanto tiempo le ha sonado el teléfono a cualquier hora y ha tenido que ir a reconocer un muerto, un asesinado, rostros de personas sin vida y al mismo tiempo rostros de asesinos, ¿no? ¿Dónde queda todo eso? Mire, es lo profesional. Yo le diría que los rostros que más quedan y los dolores que uno más internalizan, en mi caso, lamentablemente siempre los vinculé a aquellos hechos que pueden acontecerle a cualquier ciudadano y en cualquier circunstancia. Y entonces me viene a la mente niños que han perdido su vida en una piscina, o seres humanos que están desarrollando su trabajo de todos los días y tienen la fatalidad de encontrar la muerte en actos que quizá no fueron previstos, en situaciones de accidentes de tránsito. Y lo otro está el aspecto que uno debe tener. Esto requiere también que uno tenga una fortaleza de enfrentar los problemas,
cuando uno se encuentra con el cuerpo de una persona que fue muerta por efectos de actos de violencia, tiene que tener la tranquilidad primero de observar bien. Observar bien es estar frente a ese ser que perdió la vida y tiene que tener la idea exacta de cuál sería la causa posible, y por más que lo determine luego un forense. Es decir, ahí estamos trabajando. Quizá, y es un mal ejemplo, es lo mismo que le ocurren a ustedes en su calidad de comunicadores cuando se enfrentan también con situaciones parecidas, ¿no? Sí, bueno, pero una cosa es ser un interlocutor entre el hecho y el público, y otra es ser el que está ahí en primera línea, fiscal, y usted está siempre en la primera línea. Por eso yo le preguntaba, supongo que más que la palabra soñar, en este caso son pesadillas. ¿Cuánto le duran? ¿Cuándo se le van? ¿Cuándo puede desprenderse de todo eso? Porque usted llega a su casa, tiene una vida, o debería. Mire, en los últimos, primera aclaración, hay decenas de colegas que cumplen la misma función. Sí, sin duda. Y los policías, quizá, ni que hablar. Por una circunstancia excepcional, mi función como fiscal de homicidios de Montevideo tuvo una visibilidad mayor. Sin duda. Pero a todos los colegas que cumplen la misma función, si tuviera que darles un consejo es hagamos lo humanamente posible. Son temas muy importantes, requieren nuestra dedicación, requieren nuestro respeto. Cuando uno llega a una escena de un hecho, tiene que tener presente que ahí puede estar familiares de la persona que perdió la vida, tiene que tener presente que eso puede ser un motivo desencadenante de situaciones no agradables, y en la medida que uno haga todo lo que corresponde y lo haga con respeto, podrá llegar a su casa tranquilo, pero creo que se puede descansar con la calma necesaria. Y a veces se crean mitos. Yo creo que de alguna forma se dio demasiada publicidad por razones de la forma de trabajo mía, de que a mí me encantaba la investigación, y por lo pronto el estar presente, el dirigir, porque el código lo que nos manda es ser los responsables de la investigación, sí. Y uno no puede ser lo suficientemente responsable si no está en primera línea. Exacto. Esa es la visión que uno tiene. Alfredo. Dos preguntas, fiscal. La entrada en vigencia del nuevo código generó todo un caos inicial, incluso los fiscales se quejaban con la Asociación de Fiscales de la sobrecarga de trabajo. Creo que usted es un ejemplo de eso. Digo, ¿mejoró ahora algo? ¿Está funcionando mejor? ¿Se acomodaron los zapallos en el carro? Esa es la primera. Y la segunda es, usted dijo que algunos artículos de la LUC benefician el trabajo de ustedes. ¿Podría ser más específico qué artículos fueron y en qué lo mejoran? Bien, los zapallos se van acomodando en el carro. A mi juicio, todo cambio en un sistema procesal penal requiere un tiempo de adaptación, y una de las adaptaciones es de los propios ciudadanos, y al principio, naturalmente, a un hecho nuevo, a la existencia de todo un andamiaje nuevo, fue complicado tanto para fiscales como para la ciudadanía, e incluso la policía, nuestra herramienta principal de gestión,
adaptarse a la normativa actualmente vigente. Con el tiempo se realizaron modificaciones, se fue trabajando de otra forma, se logró un equilibrio. No digo que sea el ideal ni mucho menos, sigo entendiendo que falta mucha cosa para tener un sistema bien aceitado. Se depende de recursos, muchas veces no aparecen todos esos recursos, pero estamos en el periodo que yo lo sitúo entre 3 y 5 años de adaptación de la sociedad a un nuevo sistema. Y creo que los beneficios del Código de Proceso Penal, muchas veces vapuleado y mal vapuleado, son muchos y son buenos para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, por las garantías. En segundo lugar, porque disminuyó drásticamente el número de personas privadas de su libertad sin una condena. En tercer lugar, y esto es fundamental... Y ahí ya estábamos incluso faltando a pactos internacionales que el Uruguay tenía suscrito. La transparencia, para mí es clave, que la ciudadanía sepa exactamente, no solo por el poder apreciar un juicio, lamentablemente por cuestiones sanitarias eso ha quedado un poco relegado, pero la transparencia del accionar de los fiscales, yo creo que le hace bien a la gente saber de aciertos y de errores. Es una actividad humana y seguramente todos nos hemos equivocado en más de una oportunidad, pero lo importante es la visibilidad que pueda tener la población de que tal o cual fiscal actuó correctamente o pudo tener una actuación que la gente entienda que no fue la correcta, y eso que permite mejorar los sistemas, analizar, porque, y acá nosotros estamos en función de la gente. No tiene sentido nuestra actividad si no logramos un grado mínimo de empatía con la sociedad, que podamos decir la sociedad confía en la labor de los fiscales, y es una responsabilidad de los fiscales ir logrando esa empatía con la gente, y no hay otra forma, a mi juicio, de lograr esa empatía que con el trabajo, la disposición, porque hay mucha gente que a veces cree que no tiene a quién recurrir, y eso no puede ser, y cree que hablar con un fiscal prácticamente hay que hacer una gran tarea burocrática, y eso tampoco puede ser. Entonces, en la medida que el tiempo permita engrampar esas situaciones de necesidades de la gente y la función del fiscal, vamos a ir mejorando y va a ser en beneficio de la sociedad. Le culmino diciéndole, el primer código de proceso penal, creo que es del año 1897, rigió hasta el año 1980, que fue modificado, y entró en vigencia en 1982. El actual código entró en vigencia el 1 de noviembre de 2017, por lo cual es lógico que se adaptó el sistema a la nueva normativa, y no es lógico pensar que se pueda cambiar esa normativa de golpe. No, y menos en pandemias, con cuestiones sanitarias. Entonces, vino para quedarse. Bien. Y digo que tiene situaciones para mejorar. Perdóneme la segunda pregunta. Lo de la LUC. Lo de la LUC, ¿qué artículos de la LUC? ¿Qué artículos? No lo voy a decir de memoria. No, pero porque, ¿qué lo benefician? No, yo me referí en un reportaje que hay herramientas consagradas en la ley de emergencia que en mi trabajo como fiscal de homicidios fueron
fueron muy beneficiosas, mencionando expresamente, no era la única herramienta, pero mencioné expresamente el proceso simplificado, que en un caso notorio como el caso del hincha, de la muerte de un joven hincha de Nacional, permitió que la Fiscalía de Homicidios de primer turno lograra la condena del principal involucrado a una pena de 28 años de penitenciaría sin la necesidad de dilapidar recursos del Estado. Por ejemplo, ese juicio significaría por lo menos 15 días continuos de declaración de funcionarios policiales, testigos, policía científica, del ITF, y bueno, y con ese mecanismo del proceso simplificado se logró la condena de 3 personas, en el mismo día quedaron sentenciados y firme, no hay revisiones posibles. ¿Y ese es uno de los artículos que se quieren derogar? Y eso lo considero absolutamente beneficioso. Claro. Y es una herramienta para los operadores y es buena cosa que se utilice. Sí. ¿Tiene idea si está en la lista de los 135 que se pretenden derogar? Lamentablemente no tengo una idea sobre ese punto. Bien. Yo no manifesté ni preferencias, ni... Yo manifesté... Hizo referencia a ese artículo concreto de lo útil que había sido. Bien. Como hay otras normas, por ejemplo, de prueba, que son beneficiosas para los operadores. Como hay alguna norma, por ejemplo, y acá termino, que yo considero que con un paso más sería lo ideal, por ejemplo, y entro en el tema de los famosos procesos abreviados, de que se permitiera los procesos abreviados para delitos con penas inferiores de hasta 5 años. ¿Por qué? Porque ahí entraba las tentativas de homicidio de delitos circunstanciados, que decimos los delitos especialmente agravados, y eso es una herramienta que podría ser importante. El legislador la mantuvo en 4 años, bueno, es buena cosa. Yo respeto profundamente las decisiones del Parlamento, pero a veces por un detalle o la supresión de determinadas herramientas, uno en la práctica considera que no es lo más adecuado. Que se decía que se abusaba mucho, ¿no?, del sistema del proceso abreviado. Exacto. Por acá. Bueno, doctor, hola, bienvenido. Y naturalmente que sobre las cosas que has dicho dan ganas de seguir profundizando, ¿no? Pero así le damos agilidad. Me gustaría conocer tu opinión sobre algo que cada tanto está en permanente debate y tiene que ver, por un lado, la independencia técnica que da garantías al sistema que deben tener todos los fiscales, y por otro lado, los lineamientos de fiscalía, que cada tanto se usa esa expresión como una herramienta que contradice justamente esa independencia técnica. De tu mirada, ¿cuál sería el justo medio y cómo tendríamos que entenderlo más y mejor para que obre en poder de la ciudadanía esos conceptos? Bien, es una pregunta... Si siguiera el lineamiento de los americanos, digo, muy buena pregunta, pero voy a decirle lo siguiente. La independencia técnica es un valor muy importante, pero no puede ir jamás y más allá de lo que prevé la ley y la Constitución de la República. El límite de esa independencia, en nombre de la independencia yo no puedo hacer algo que la ley o la Constitución no me lo permite. Las instrucciones generales es una herramienta que está prevista por el legislador, por las cuales se encomienda a los fiscales priorizar determinadas situaciones dentro de una política pública de seguridad para obtener resultados más adecuados.
en situaciones de urgencia o en muchas veces hay delitos que se repiten por diversos motivos, muchos más que otros. Entonces una instrucción puede decir, miren con más atención esto, pero de modo alguno eso significa interferir en la decisión de un caso, que en eso sí estaría afectado la independencia técnica de un fiscal. Mire, yo hace años que estoy trabajando en esto. Felizmente he pasado por varios gobiernos de distinto pelo, para que se me entienda bien, y felizmente le puedo decir que jamás he tenido la situación que sería muy incómoda para un operador, que alguien con poder o con lo que se considera pseudo poder de estar en un cargo público para solicitarme que actúe o no actúe de tal o cual forma. Y eso es un valor que como sociedad no lo podemos perder bajo ningún concepto. Así como digo eso, digo tampoco nosotros como operadores, en modo alguno, podremos hacer cuestiones que no sea la aplicación de la ley y de la Constitución. Y aprovecho a decir que felizmente en este país considero que ninguna persona pueda estar o sentirse por sobre la ley. Y eso es un valor inapreciable, pero es un valor de nuestro sistema democrático, republicano, respetuoso. Y si hubiera algo por qué luchar en esos temas, me encontraría siempre en primera línea diciéndole a la gente respeto a las normas, respeto a sus derechos. Acá nadie puede tomarse la ley como su expresión de voluntad. Y no hay de independencia técnica ahí, hay cumplimiento estricto de las leyes, y a nosotros no puede gustarnos o no gustarnos determinada decisión del Poder Legislativo, en definitiva, que es quien hace las leyes, pero tenemos la obligación de aplicarlas. Muy bien. Y bueno, y es así. Marguerite. No, yo tendría una cantidad de preguntas, pero para seguir con este hilo de la independencia de los fiscales, yo me acuerdo, y todos se deben acordar, el año pasado del caso de Miguel Ángel Toma, el fiscal de gobierno. Un tema que cayó en la Fiscalía de Corte, y el fiscal Jorge Díaz decidió derivarlo a la Fiscalía de Delitos Económicos. Y ahí la pregunta que yo le hago es, hablando en criollo, el fiscal de Corte se lavó las manos. Perdónele lo directo, lo criollo de la pregunta, pero es algo que se dice. ¿Se lavó las manos, se sacó el problema de encima, o hizo uso de la independencia y le dio a delitos económicos el tema para que lo analizara? De modo alguno es el fiscal de Corte. No, mire, le hablo hoy como que estoy subrogando al fiscal de Corte. No tendría ninguna posibilidad ni competencia de hacer lo que hizo el doctor Jorge Díaz, que es derivarle a un fiscal especializado para que considere ese fiscal si hay hechos con apariencia delitiva que merezcan una investigación o no. El fiscal de Corte en modo alguno puede decirle, mire, acá hay tal delito, o haga esto, deje de hacer no le hubiera podido corresponder, no le digo correspondido, pero un pronunciamiento al fiscal de Corte. No, yo creo que no. Lo único que podía hacer era eso. Un pronunciamiento sería incidir
aunque no fuera, aunque se topara, y perdón la expresión muy popular, con cualquier fiscal, si estuviera manifestando lo que debe hacer ese fiscal, yo creo que ninguno lo aceptaría. Y creo que no es una buena práctica creer que el fiscal de corte puede decirle a uno haga tal cosa, esto es tal delito, es esto. No, mire, estas actuaciones están acá, considérelas. Si hay elementos que usted considere que tienen apariencia delictiva, por supuesto tiene la capacidad y el deber, es un poder deber, no es que el fiscal se lave las manos y diga acá no hay nada, o acá, si no hay nada, archivará. Y si archiva, y por eso hablo de transparencia, hay la posibilidad de que un segundo fiscal revise ese caso y obviamente si coincide con el primero, se terminó, quedó cerrado ese caso, pero puede no coincidir y hay ejemplos que así han ocurrido y en este sistema hay ejemplos más de uno que ante una decisión de un fiscal es revisada por otro y considera que hay situaciones que no se previeron en el examen del primer fiscal que analizó el tema. Bien. Fiscal Gómez, y para cerrar, la última, y es breve. Nadie pone en duda que vivimos en un Estado de Derecho, nadie pone en duda que hay un sistema judicial funcionando, perfectible, pero que funciona. La pregunta concreta es, ¿más presupuesto? Al margen de la coyuntura, ¿no? ¿Más presupuesto haría una mejor justicia? Mire, creo que sí. Bien. Creo que sí por varias razones, por temas locativos, no puede ser, si usted mira en otros países aún el referente del código, como puede ser Chile, tiene un precioso edificio donde en una ala están las fiscalías, en otra ala están los jueces, en otra ala están los defensores, en otra ingresan los imputados, en otra los testigos y las víctimas, es decir, un conjunto de comodidades, no comodidades, de necesidades cubiertas y que le hacen bien al funcionamiento de un sistema. Por supuesto, acá todos conocemos cuáles son los recursos con los que se implementó este código. Y yo diría que está a la vista y paciencia de todo el mundo de decir que no contamos ni con grandes edificios, ni con edificios que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos, bien. Pero igual lo importante es que se trabaja y se cumple con la ley. Y por ejemplo, y termino, y no quiero ser, cuando uno habla de recursos, yo siempre, porque soy del interior, siempre pienso en el interior y muchas veces hay lugares de mi país que están sin un fiscal titular y a veces eso depende de una firma. Entonces yo debería reclamar, decir, bueno, no siempre son recursos económicos que estamos hablando. Por el mejor funcionamiento del sistema, ojalá estas cosas se dieran más rápidas y todo el país contara con cada vez más con un sistema de justicia más eficiente que lo es hoy, pero siempre se puede mejorar y se puede perfeccionar en la vida, ¿no? Y para eso, si uno puede ayudar,
Fiscal Gómez, la ha sido tarea. un placer escucharlo y tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, eso, el placer fue mío, le pido disculpas si algo no contesté. No, para pero, nada, al contrario. Espero que, Todo un si caballero. hubiera otra oportunidad, con mucho gusto estaría con Le tomamos la palabra. Muchas gracias. Pausa y ya venimos.